Urgente Colombia porque el constitucionalista Mauricio Gaona vuelve a arremeter y a lanzar una fuerte advertencia contra el gobierno de Gustavo Petro. Mucha atención a estas palabras que él va a decir porque es de suma importancia compartir y dejar su comentario. ¿Qué opinan ustedes sobre estas impactantes declaraciones? Es una alerta para Colombia, para los colombianos, para que estemos en la defensa de la libertad y de la democracia y no permitamos que el socialismo destruya nuestra libertad. De varios temas y creo que es muy pertinente su presencia en este espacio y hoy estamos hablando de ese decreto que acaba de sacar el gobierno nacional, el decreto de emergencia económica. Y algunos dirán que esta vez hay algo más de sustento legal, algo más de fondo para que quizá la Corte Constitucional finalmente avale el decreto y pues los decretos ley derivados de este. ¿Usted cree que ese es el caso? Que esta vez, a diferencia de otras intentonas, hay más razones de peso desde el punto de vista jurídico para que la Corte no vaya a ponerle cortapisas, no vaya a nuevamente tumbarle este decreto al gobierno? Bueno, Julio, le voy a contestar hasta donde puedo porque tengo una columna con el diario El País de España en la sección Américas sobre eso. Entonces, hasta donde puedo usted me entiende. Hasta donde Sí. puedo decir que estamos hablando del segundo decreto. Lo primero es que estas medidas, que un presidente acuda a estas medidas no es para nada inconstitucional. Están en la Constitución por una razón. Lo que es irregular es convertirlas en algo regular, ordinario. Entonces, la forma de proceder del gobierno es sacar un decreto de emergencia económica tras otro, porque la Corte aún no ha decidido, porque les ponen un ultimátum para que decidan, o de lo contrario sigo sacando decretos de emergencia económica. Expliquémosle a los colombianos que eso básicamente implica la sustitución del legislativo, es decir, el gobierno va a legislar por decreto. Y eso naturalmente, por lo menos de manera temporal, rompe el principio de separación de poderes, que es angular en el ordenamiento constitucional de un Estado, porque el presidente estaría abocando dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, de manera temporal, sí para afrontar una crisis, pero si van a haber muchos decretos, pues ya como que no se necesita mucho el Congreso. Y eso naturalmente requiere un juicio de valor muy profundo que tiene que hacer la Corte Constitucional. Ya aterrizándolo a su pregunta, estos hechos sobrevinientes, por lo menos la parte de hecho sobreviniente, califica más, porque lo estamos observando en las noticias. La ola invernal realmente sí es un hecho sobreviniente. No se trata de que el hecho sea totalmente imprevisible, puede ser previsible como que algo así ocurra. El juicio de valor, sin tener de nuevo que dañar mi columna o llegar más allá, sí está para la Corte Constitucional en el tema de si, siendo previsible la acción del gobierno, la negligencia del gobierno, hizo que ese hecho sobreviniente se hubiera podido evitar. Y ahí se examina la política fiscal, el gasto público. Si hubo una exacerbación del gasto público, si los recursos no estuvieron adecuadamente utilizados o si el gobierno cometió errores que hubiera podido que hubiera podido evitar. Entonces, ese examen de valor lo tiene que hacer la Corte. Pero digamos que en prima facie, en primer lugar, observamos que existe aparentemente un hecho sobreveniente que por lo menos merece un examen constitucional. Doctor Gaona, hay otra emergencia económica sobre la cual la Corte todavía no ha dado una respuesta de fondo definitiva, está suspendida, y esa emergencia económica venía con pues una reforma tributaria por decreto. Supongamos que la Corte Constitucional eventualmente tumbara esa primera emergencia económica y esos decretos, el gobierno podría, al menos en teoría, revivirlos, hablar, por ejemplo, de los nuevos impuestos al tabaco, al alcohol, el impuesto al patrimonio a las personas naturales. Esos impuestos, aunque se cayeran en una primera decisión, podrían revivirse en la segunda o bajo la sombrilla de la segunda emergencia económica. Estamos en un momento histórico porque es que no encontramos un gobierno que haya hecho esto de expedir un decreto tras otro de emergencia económica.
Y también es histórico porque aun cuando el primero es más cuestionable, el segundo por lo menos sí reviste un hecho notorio, que es la ola invernal en el país que estamos observando. Lo que ocurre es que la Corte Constitucional en su decisión tiene una herramienta muy valiosa que se llama moderar los efectos. Es decir, ellos podrían parcialmente declarar constitucional una parte del decreto para efectos de no crear un caos en relación con los impuestos que ya se recolectaron, o decir que esos impuestos deben ser menores. Ellos pueden llegar hasta exámenes de fondo. Afortunadamente, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la entonces Corte Suprema de Justicia logró entregarle al país la posibilidad de que la Corte Constitucional ejerza un control no solo de forma, si se estuvieron todos los ministros, si se firmó bien el decreto, sino también de fondo, las razones de fondo. Este caso en particular puede llevar a evaluar, por lo menos por parte de los magistrados de la Corte Constitucional, si los nuevos impuestos, si el nuevo hecho sobreveniente es proporcional. Porque no solamente es que sea sobreveniente, el otro examen es de necesidad, de proporcionalidad y de finalidad. Tienen que ver si es proporcional. Si se está cobrando más dinero del que se necesita, por ejemplo, y se están utilizando nuevos impuestos, que no son los anteriores, pero que terminan recolectando el dinero que necesitaban y que en la primera emergencia no les salió, pues naturalmente la Corte puede llegar a mirar incluso los dos casos de manera homóloga y entender si se trata de una postura del gobierno o si tienen que separar el examen constitucional y decir, ok, nos enfocamos en la ola invernal y estos nuevos impuestos que parecen diferentes y se llaman diferentes son solo para eso. Pero si el valor recaudado, el valor que el gobierno está pidiendo, asumiendo que el hecho sea sobreveniente y que no haya sido culpa del gobierno, etcétera, no la ola invernal, sino no haber tenido los recursos y las acciones para evitar lo que ocurrió o para haber reaccionado a tiempo. O si existían los recursos y no los utilizó, como lo que están diciendo ahora, porque no utiliza las regalías, porque se tiene que seguir endeudando. Si todos esos hechos los puede evaluar la Corte Constitucional, de manera tal que aún queda esa ventana para que ellos moderen la decisión o simplemente la declaren inconstitucional totalmente y digan esto se puede resolver por una ley del Congreso. Sin embargo, en un evento de catástrofe natural, el examen es un poco más difícil. Aquí ya se centra más en el tema de proporcionalidad. Es el impuesto que está colocando el gobierno, no solamente el valor, sino también a las personas que está grabando, es proporcional a la crisis que está enfrentando. Ese podría responder tal vez su pregunta más en un examen más de fondo. Mucha atención a estas revelaciones de Mauricio Gaona. Ojo, porque Gustavo Petro quiere pasar por encima de la ley. Gaona sostuvo que el país atraviesa un momento institucional delicado en que las decisiones del gobierno estarían tensionando los límites del marco constitucional. Según él, el problema no es la agenda política del gobierno, sino la forma en que se pretende implementar. Recordó que una democracia constitucional, los fines y la define. Cualquier transformación estructural debe hacerse respetando estrictamente los procedimientos y las competencias establecidas por la Carta del 1991. Claro, claro. Doctor Gaona, le voy a pedir muy brevemente que se ponga su traje de profesor, ¿no? Y especialmente profesor para aquellos que no somos abogados, para que lo podamos entender un poco de manera más didáctica, si se quiere, más sencilla. Hay un principio que es muy citado de la democracia, que es no hay tributación sin representación. Que básicamente lo que yo entiendo, doctor Gaona, y usted me corrige, es que debe ser aprobado por los representantes del pueblo, por el legislativo, los nuevos tributos, y que no se debe concentrar la capacidad de determinar los tributos y cobrarlos en cabeza del Ejecutivo, que es un poco lo que estaríamos viendo con estas emergencias económicas por decreto. ¿Por qué es tan importante esas separaciones y ese concepto democrático de no hay tributación sin representación? ¿Y por qué es importante que no se abuse de la figura de la emergencia económica y de los estados de excepción? Pues la pregunta es excelente y así se empieza una clase de Derecho Constitucional para hablar del principio de separación de poderes con esa pregunta, y le voy a explicar por qué. Porque esa pregunta fue la que se hicieron para desarrollar el principio. Cuando Montesquieu escribió su libro en 1478 y ya para llegar, desde John Locke llegar hasta Montesquieu en 1748, el espíritu de las leyes,
Hay que recordar que él estaba viviendo y pasó un tiempo considerable en Inglaterra, observando el comportamiento más avanzado para la época del Parlamento inglés. La razón por la cual se cayó la monarquía absoluta en Inglaterra fue esa, la que usted está citando. Era que a las personas no les parecía que el monarca pusiera o colocara impuestos de manera ilimitada. Tenía que haber una representación, porque el monarca no consultaba la realidad social de los pobres. Él estaba en su palacio, comiendo muy bien, etcétera, y las personas estaban sufriendo dramas que solamente las personas que los representaran los iban a entender. Y eso es el movimiento de la burguesía capitalista. Esa misma experiencia ocurrió en la Guerra de Independencia Americana. Recuerde usted que las protestas en Boston eran precisamente sobre los tributos que estaba colocando la corona inglesa, cuando aún estaba en cargo del territorio americano. Es decir, el que el Congreso, el legislativo, coloque impuestos, hace parte del origen mismo de esa rama del poder público. Esa fue su primera función. Es una función inane, connatural a su existencia, precedente y primaria al orden constitucional y al régimen constitucional colombiano. Entonces, cuando se hacen estos decretos de emergencia económica y se utilizan para colocar impuestos, se le está quitando la facultad primaria al Congreso y por extensión, por eso la Corte es tan severa en esos exámenes, el derecho constitucional que usted bien cita a los ciudadanos que sus representantes decidan cuántos impuestos y cómo deben pagar, y no el gobierno. Y también, y le culmino con este punto, porque me pidió que fuera breve, en una clase tal vez me extendería, pero entender que ese examen de cobrar los impuestos también es un examen de política fiscal más amplio, porque Colombia enfrenta en este momento uno de los déficits fiscales más grandes de su historia. Entonces es aún más delicado. La Corte Constitucional tiene el derecho y la función de mirar no solamente la situación microscópica, sino macroeconómica. Y eso incluye el endeudamiento del Estado colombiano como para colocar más impuestos. Puede ir en una u otra dirección, pero es parte de la discusión. Bueno, muy interesante, doctor Gaona, esa pequeña clase con la cual nutrimos hoy nuestro cerebro y quedamos con muchas más herramientas para entender lo que está pasando y para entender la complejidad de la decisión, que no solamente es formal, sino también estructural, sino también de fondo, que seguramente va a tomar la Corte Constitucional. Pero oiga, en el chat y en la opinión pública, creo que no me perdonarían si no le hago esta última pregunta, doctor Gaona. Y usted sabe, yo creo que ya sabe para dónde voy. Se está comentando muchísimo, incluso en medios de comunicación, la posibilidad, o al menos el anhelo de muchas personas, porque usted entre a la política. Quizá por eso que le decía que nos hacen falta tanto voces morales como académicas, como intelectuales en el debate público. Y se está comentando especialmente la posibilidad de que usted fuera fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Hay alguna luz de esperanza de que ese escenario ocurra? ¿Lo ha contemplado usted? ¿O definitivamente es algo que usted descarta de tajo y le rompemos al corazón al chat de Vélez por la Mañana? Tengo que ser honesto, esto es más bien reciente para mí. Me hicieron esa pregunta hace un par de días Silvia y Lucas en Blue Radio, con base tal vez en algo que había colocado. Tengo que también decir que he hablado con muchas personas, no solo un candidato, sino varios candidatos, y tengo que decir que varias personas de diferentes sectores en Colombia me han contactado, me han pedido que considere esa situación, y mi respuesta, pues, primero, es muy sincera porque lo dije hace muchos meses. Pues yo no soy un político, no estoy buscando un puesto, no me interesa la burocracia, me interesa más la protección de la Constitución y las instituciones. Pero darle una respuesta sincera es esta. Esas personas me hicieron esas solicitudes y esos comentarios en privado, y me parece, por respeto a esa conversación, que mi respuesta debe ser igualmente en privado y no en los micrófonos. Sé que usted sería la persona ideal porque sé que no me va a tergiversar. Yo sé que usted es un periodista serio, pero le pido que me entienda, no se trata de ustedes, sino el medio para hacerlo, la forma para hacerlo es porque
me lo pidieron en privado y primero tendría que contestar naturalmente en privado. Pero el país sabe naturalmente que yo no soy un político y que no estoy en esto por ese interés. Entonces, entiendo que existen esas, las he visto, me han llegado, mis correos sí están inundados y he recibido mensajes y los veo en mis páginas de X y Facebook, etcétera. Sí he visto eso. Soy consciente y pues se pueden ver. Y obviamente me siento honrado porque muchos colombianos parece ser que están interesados en esa situación, pero pues también me sorprende un poco y no ha sido el objeto ni el propósito de mis actuaciones ni de mis intervenciones. Doctor Gaona, bueno, deja usted a la gente todavía ilusionada. Mucha atención porque Gaona rompe el silencio y revela detalles contundentes. Un señor muy serio, miren ustedes. Aquí en su intervención insistió que la democracia corre peligro. Vamos a analizar un poco de qué se trata. Mucha atención porque vemos estos detalles, estas revelaciones contundentes que estremecen al país. Eh, el constitucionalista Mauricio Gaona rompe el silencio, revela detalles contundentes sobre lo que él considera el peligro que representa la democracia. En medio de un clima político cada vez más eh, crispado, el constitucionalista Mauricio Gaona lanzó una advertencia que ha razonado con fuerza en distintos sectores del país. La democracia no puede ponerse en juego por decisiones unilaterales del gobierno. Sus declaraciones apuntan directamente al presidente Petro, a quien señala de insistir en medidas que, según su intervención, pondría desbordar los límites constitucionales. Gaona ha cuestionado particularmente el uso de decretos económicos en contextos donde, según él, no se cumplirían los requisitos estrictos que exige la Constitución para su expedición. En Colombia, los estados de excepción y las facultades extraordinarias están regulados con precisión para evitar abusos de poder. Para el jurista, cuando la Corte o los altos tribunales ponen límites claros, el Ejecutivo insiste en avanzar por la misma vía. Se encienden las alarmas constitucionales. El abogado también sostiene que la fortaleza de la democracia radica en el respeto de la separación de poderes. Si un presidente intenta gobernar por decreto en materias que requieren deliberación del Congreso o que hayan sido objeto de control judicial, el equilibrio institucional se tensiona. No se trata, según dice él, de frenar reformas, sino de garantizar que cualquier transformación se haga dentro del marco jurídico. Las palabras de Gaona también tienen un peso simbólico por su historia personal. Es un hijo de un magistrado de la Corte de Colombia que murió tras la toma del M-19 por parte de esa toma de esos señores en 1985. Ese episodio marcó profundamente la historia institucional del país y dejó una huella imborrable sobre la importancia de proteger la justicia y el orden constitucional frente a cualquier intento de ruptura. Desde esa memoria histórica, Gaona insiste en que Colombia no puede permitir que se debiliten los contrapesos. Asegura que cuando un presidente destruye advertencias judiciales o fuerza, obviamente, a las instituciones,
para sostener su agenda. El riesgo no es solo jurídico, sino democrático. La Constitución no es obstáculo político, es el límite que protege la libertad de todos, y eso no se puede permitir. Estas afirmaciones han generado fuertes reacciones, mientras sectores críticos al gobierno ven en sus palabras una alerta necesaria. Desde el gobierno se defienden las medidas adoptadas para buscar responder a necesidades sociales urgentes. Supuestamente el gobierno dice de que no le quieren dejar gobernar, pero en realidad es que el gobierno se robó las platas de las ayudas. Miren ustedes el caso de Córdoba, de Montería, del caso de la UNGRD. Se robaron estos dineros. ¿Dónde están? No hay ayuda. Mientras tanto, Petro envía ayuda a Cuba y a otros países, y a Córdoba le está, como se dice, mamando gallo. No está aportando las ayudas necesarias, porque según dice él, que los politiqueros se benefician de eso, y que obviamente él es el que está mandando las ayudas y no los politiqueros. Entonces, por eso no quiere mandar nada, porque todo es una pelea, todo es un desastre en este gobierno. Por eso los invito a todos ustedes a compartir este video, a suscribirse al canal. Si les gustó esta intervención de Mauricio Gaona, comparte este video. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez, defendiendo la libertad y la democracia. Muchas gracias por el apoyo.